Me perteneces. Capítulo 1. Eligiéndote. Príncipe Leví. Llamó un sirviente mientras tocaba la puerta de su habitación. Príncipe Leví, es hora de despertar. Se removió de entre las sábanas, abriendo los ojos pesadamente cansado de no haber dormido casi nada, tapándose la cara con una mano al recibir un rayo de sol que se colaba por la ventana. Príncipe Leví, ya es Hou. Te escuche, joder. Dijo fastidiado mientras revolvía sus cabellos. Ya desperté, así que lárgate de aquí. Con permiso. Respondió el sirviente mientras se alejaba rápidamente de la habitación, no quería hacerle enojar más. Leví comenzó a estirarse maldiciendo por debajo al ser despertado tan temprano, sin embargo un ligero movimiento a su derecho hizo que se diera la vuelta, encontrándose una mujer acostada al lado de él, siendo las sábanas las que cubrían su notable desnudez. Hola. Saludó a una adormecida mientras tomaba una posición cómoda. Petra, te dije que te fueras en cuanto acabáramos. Dijo frunciendo el ceño al ver que la joven se había quedado toda la noche con él, aunque era su favorita tenía que ser allí con todas. Pero Leví estaba tan cansada por lo de anoche, ¿tú no? Preguntó con sensualidad mientras se acercaba a él y comenzaba a besarlo juntando sus cuerpos desnudos, empezando a bajar su mano hacia el miembro del azabache. Eso no significa que tienes permiso de quedarte. Mencionó cortando el beso y tomando la muñeca de Petra, deteniendo el recorrido hacia su parte baja. Se alejó de ella, parándose de la cama y comenzó a dirigirse hacia el baño. Cámbiate y vete. La castaña solo suspiró, haciendo caso de las indicaciones de Leví, a fin de cuentas era su jefe. Leví Rivaille era príncipe del reino de Trost, siendo popular por su riqueza y actitud, era el tema de conversación entre las personas. De una apariencia digna de la realeza lucía una piel blanca de porcelana que hacía contraste con su cabello negro, su sola presencia atraía las miradas de todos. Sin embargo, a pesar de ser popular, nadie se acercaba a él causa de su temperamento, mostrándose siempre prepotente y superior a los demás, no dejaba pasar una oportunidad para humillar a cuantas personas pasaran frente a él. No se detenía por nadie, él era su único jefe. Ahora se encontraba dándose un baño, eliminando todo rastro de sudor de su cuerpo, después de una larga sesión de sexo. A pesar de ser despreocupado con las cosas, era exigente en cuanto a la limpieza, para él el estar sucio era sinónimo de pobreza. Jamás permitiría ver un rincón con polvo en sus castillos, no mientras él estuviera vivo. ¿Se repite esta noche? Preguntó la mujer entrando al lugar sin importarle que el azabache estuviera desnudo dándose una ducha, lo había visto miles de veces así. Olvídalo, tengo cosas que hacer. Mintió sabiendo que Petra odiaba que la rechazaran, sin embargo tenía que castigarla por desobedecer sus órdenes. No deberías estar en los pasillos del castillo lavando las sábanas. Para eso te pago, ¿no? La joven frunció el ceño, molesta por sus palabras y mostrándose indignada salió de la habitación cerrando de un portazo sin importarle que alguien la viera salir de la habitación del príncipe con el uniforme arrugado y el cabello revuelto, a fin de cuentas solo era la ama de llaves y una de las cientos de chicas con las que Leví se acostaba. Salió del baño cerrando la llave de la regadera y envolviéndose una toalla alrededor de su cintura, abrió su armario en busca de algo de ropa para ponerse, y eligiendo uno de sus trajes hechos a la medida comenzó a vestirse para salir a desayunar. Cuando estuvo listo se dirigió hacia el comedor, caminando por los largos y elegantes pasillos, siendo recibido por un par de guardias que se encargaron de abrirle las puertas del lugar. Querido hermanito. Saludó Angie que se encontraba sentada en una de las innumerables sillas del gran comedor. Ya era hora, te estoy esperando, muero de hambre. TCH, si sigues comiendo así ya no te quedarán los vestidos. Dijo mientras se sentaba en la silla principal de la mesa, tomando el lugar que correspondía a la cabeza de familia al morir sus padres hace 4 años, él era el heredero directo de la gran fortuna y título de nobleza de la que su familia era dueña. Pero a pesar de que aún no era oficialmente el rey ya actuaba y se sentía como uno, no necesitaba firmar un documento para sentirse dueño de todo. Sirvan la comida. Ordenó a uno de sus sirvientes, que con un movimiento sutil de la mano llamó a los demás que se dispusieron a acomodar la comida exquisita que había sido preparada minuciosamente por los grandes chefs del lugar. ¿Petra se encuentra bien? Preguntó la joven de manera burlona mientras tomaba un tenedor y se disponía a comer un par de trozos de fruta. En la noche pasé cerca de tu habitación y vaya que se escuchaba gran movimiento adentro, ¿eh? No fastidies 4 ojos.
Gruñó cortando un trozo de carne buscando con la mirada algún tipo de imperfección. Al menos yo sí tengo con quien pasar la noche y no me queda a altas horas de la madrugada encerrado en la biblioteca leyendo alguna historia estúpida de amor. Dices eso solo porque eres un amargado sin corazón. Dijo la castaña sabiendo que estaba haciendo enojar a Levi. Eres un enano gruñón cascarrabias. TCH, créeme que si no fueras mi hermana ya te hubiera mandado a la horca. Comento sonriéndole de manera perversa. Si no fuera tu hermana ya me hubieras follado. Contestó la Angie haciendo una señal de escalofríos, fingiendo que vomitaba por debajo. ¿Pero qué mierdas dices? Exclamó mientras fruncía el ceño y miraba a la castaña con asco. Jamás me acostaría con una fenómeno como tú. Enano, tú que acuestas con todo lo que se mueva y tenga pechos. Dijo de forma burlona dando por terminada la conversación. Jodida mier. Príncipe Levi. Llamó el mayordomo principal mientras entraba al comedor y les hacía una reverencia a los jóvenes. ¿Qué? Preguntó molesto al haber sido interrumpido, en especial cuando estaba a punto de regañar a su hermana. El consejero de la familia ha anunciado que vendrá al palacio. Informó sin inmutarse por la actitud del azabache. Ya se había acostumbrado a sus tratos. ¿Ahora qué quiere el viejo? Se quejó frunciendo el ceño, la mayoría de las veces aquel hombre iba solo a regañar a Levi por sus acciones. ¿Cuándo? Esta noche, señor. Dijo recordando la información que contenía la carta al haber sido recibida hace un par de minutos. Bien, Reiner, dile a los sirvientes que tengan todo listo a tiempo. Ordenó mientras se recargaba en el respaldo de la silla y recargaba la cabeza en su mano en señal de aburrimiento. Si encuentro algún error los despediré a todos, ¿entendiste? Ahora retírate y no fastidies mi desayuno. Con permiso. Se despidió volviendo a hacer una reverencia en señal de respeto y se encaminó rápidamente a la salida del lugar, cerrando las grandes puertas tras de sí. Yuju, al parecer tienes problemas, hermanito. Se burló la castaña, riendo por debajo. Esto es malo, Levi, al ser el mayor tienes que darme un buen ejemplo. Deja de decir estupideces y ponte a desayunar si no quieres que le ordene a los sirvientes que quemen toda la maldita biblioteca. Amenazó mientras le dirigía una mirada retadora a Angie, por lo que al ver que la castaña se quedó callada y bajaba la mirada, sonrió con satisfacción por haber ganado aquella discusión. A fin de cuentas sus amenazas no eran en vano. Amaba que obedecieran sus órdenes. Eren. Exclamó el rubio mientras se acercaba a su amigo que se encontraba sacudiendo la alfombra del recibidor. ¿Qué pasa, Armin? Preguntó sacudiéndose las manos tratando de quitar el polvo que se acumuló en ellas. ¿No te han dicho? El señor Pixis vendrá esta noche. Informó haciendo una mueca de frustración. Están diciendo que si no tenemos todo listo para cuando llegue, seremos despedidos. Tranquilo. Le calmó sabiendo que el mayor temor de su amigo era perder su trabajo. Sabes que siempre tenemos todo arreglado cuando llegan visitas, no debes de preocuparte. Supongo. Dudo sin estar seguro de lo que dijo el castaño, a fin de cuentas el lugar era demasiado grande a pesar del personal que trabaja ahí. Pero bueno, dime, ¿cómo está tu abuelo? Cambio de tema, tratando de que Armin se relajara un poco. Fuiste a visitarlo ayer, ¿no? Sí, se encuentra mejor, la fiebre ha bajado. Informó sonriendo con alivio, era el único familiar que le quedaba. Me ha preguntado que cuándo irás a verlo, ha pasado mucho tiempo desde que no sales del palacio. Sabes que este es mi único hogar, ya no tengo nada que me importa allá afuera, por lo que dedico toda mi vida aquí en el palacio. Informó sintiéndose melancólico, a fin de cuentas era huérfano. Hey. Pero tienes muchos amigos por aquí, ¿sabes? Le reconfortó el rubio mientras le pasaba un brazo por los hombros, ahora era su turno de consolarlo. Nosotros no te dejaremos solo. Lo sé, Armin. Dijo dándole una sonrisa, demostrando que se encontraba bien. Por eso los quiero tanto. Armin, Eren. Llamó Reiner, acercándose a los dos jóvenes que se giraron al escuchar su nombre. ¿Saben de la visita, no? Sí, no te preocupes, trabajaremos duro para hacer nuestras tareas a tiempo. Informó el rubio con determinación. Me alegra escuchar eso, chicos. Agradeció bajando la guardia al estar frente a ellos, prácticamente se conocían de toda la vida.
Armin, hoy en la noche trabajarás desde la cocina y tú, Eren, serás de ayuda en el comedor, te encargarás de servir los platos. Confío en ustedes. Se alejó despidiéndose con un sutil movimiento de mano mientras se dirigía en busca de los demás sirvientes para continuar asignando las tareas. Todo tenía que salir perfecto. Supongo que yo también tengo que irme, dijo Armin, comenzando a caminar hacia las escaleras que conducían al segundo nivel. Aún no termino de acomodar los libros de la biblioteca. ¿Seguro que solo los estás acomodando? Preguntó Eren con burla, viendo cómo el rubio se sonrojaba al haber sido descubierto. Siempre que le tocaba limpiar aquel lugar aprovechaba para leer un rato, no lo podía evitar, aquellos libros eran tan interesantes. Yo solo los leo cuando acabo mi trabajo. Respondió con nerviosismo, a fin de cuentas estaba prohibido. Sé que no dejan que los sirvientes usen las cosas de la familia Rea, pero he descubierto cosas interesantes y... Armin. Le interrumpió el castaño, haciendo que su amigo se callara inmediatamente, esperando recibir un regaño por su parte. No diré nada, así te tranquilo. Solo ten cuidado, sí. El rubio se relajó notoriamente al ver que Eren ponía el dedo índice en su boca, en señal de silencio. Gracias. Se despidió comenzando a subir completamente las escaleras, siendo observado por el castaño que lo miraba desde abajo. A pesar de haber perdido a sus padres desde una edad temprana, Eren sabía que no estaba solo en este mundo, contaba con amigos en los que podía confiar plenamente, haciendo de sus días más relajantes y divertidos. Amaba su vida tranquila. Se encontraba en su despacho leyendo un par de documentos, donde se le pedía de su permiso para financiar unas nuevas escuelas en zonas donde la población era demasiado pobre como para tomar el transporte e ir a las escuelas situadas en el interior del reino. Odiaba a ese tipo de personas, rebajándose y perdiendo su orgullo para tener que mendigar en las calles en busca de comida para el día. Para él eso era signo de humillación y se sentía asqueado al verlos todos sucios con las ropas rotas y calzando zapatos desgastados. Estaba seguro que le daría algún tipo de enfermedad si solo tocaba con el dedo las ropas que vestían. Un ligero toque en la puerta hizo que levantara la vista del documento, dejándolo en la parte izquierda de su escritorio, con los demás documentos donde denegaba su permiso. Pase. Indicó cruzándose de brazos mientras se recargaba en el respaldo de su asiento. Petra abrió puerta con una mano, recargando la bandeja que cargaba en el estómago, haciendo la tarea más fácil. Al entrar cerró la puerta tras de sí y dejó las cosas en el escritorio de Levi. «Te he traído algo de té», dijo mostrando la tetera y una taza de parcela, la favorita del azabache. «Déjalo ahí, puedes retirarte», respondió de manera seca, tomando otro documento de aquella pila de hojas que esperaban ser leídas por él. «También vine para discúlpame, Levi», mencionó de manera inocente, comenzando a caminar hacia él y sentándose en su escritorio, quedando frente a frente. «Prometo que N volverá a pasar». El azabache solo alzó la ceja al ver que la joven abrió las piernas, mostrando su sensual lencería que se notaba fácilmente al levar la falda del uniforme. Sintiendo como una erección comenzaba a crecer en su pantalón, comenzó a subir sus manos por los muslos de la mujer llegando al límite de la falda, para después continuar más arriba acercándose a su zona íntima. «Sabes que odio que desobedezcan mis órdenes», dijo mientras tomaba con sus dedos una parte de sus bragas, estirándola un poco para posteriormente soltarla haciendo que golpeara un poco la piel de la joven. «Lo sé, supongo que debes de castigarme», respondió de manera sensual, pasando sus brazos por el cuello del azabache para acercarlo a ella y comenzar a besarlo con violencia, juntando sus lenguas en una lucha por ver quién era el dominante. Así era el sexo entre ellos, agresivo. Levi tomó el control y levantándose de su asiento se posicionó sobre ella mientras con ágiles movimientos le quitaba las bragas dejando a la joven completamente expuesta ante él. Sin separarse de aquel beso, el azabache se desabrochó su pantalón liberando su miembro semierecto y tomándolo con una mano, lo frotó contra la entrada de Petra, haciendo que la joven gimiera de placer. «Los documentos y él te podían esperar. ¿Dónde te asignaron para ayudar?», preguntó la asiática mientras caminaba al lado de Eren, dirigiéndose hacia sus dormitorios para ponerse el uniforme de gala. «Me tocó servir los platos en el comedor», informó el castaño sin tomarle importancia. «¿Y a ti?». «En la recepción, los recibiré cuando lleguen», contestó Mikasa con tono desanimado al ver que iba a estar junto con él.
Qué suerte, la verdad es que estoy un poco nervioso al estar cerca del príncipe. Dijo llevándose una mano hasta su cabeza mientras reía por debajo ante sus palabras. Deberías, ese maldito siempre está humillando a todo el mundo. Exclamó la joven frunciendo el ceño al recordar cómo un día el azabache despidió a una de sus amigas solo porque estornudó frente a él. Mi casa. No digas esas cosas. Le regañó mientras volteaba hacia los lados asustado por haber sido escuchados, pero afortunadamente estaban solos en el pasillo. Es la verdad, Eren, créeme que solo porque es el príncipe y el futuro rey todos le muestran respeto y sumisión. Dijo la asiática, comenzando a sacar la llave de su cuarto al V que estaba por llegar. Si no fuera porque realmente necesito el dinero, hoy mismo renunciaba. Oye, si te vas nos vas a dejar a Armin y a mí muy solos. Le reclamo tratando de aligerar el ambiente. Al menos verás al señor Pixis, dicen que es un hombre muy bueno. La muchacha sonrió al ver que el castaño decía aquellas palabras para tomar el lado positivo de la situación, amaba esa parte de él. Porque aunque al principio se mostrara algo confundida con sus sentimientos, ahora estaba completamente segura del amor que sentía por Eren, por lo que había decidido que aquella noche después de que terminara la cena, iría con el castaño al jardín del palacio para confesarle su amor. Cruzaba los dedos para que Eren correspondiera a sus sentimientos. La noche había llegado por fin y Levi se encontraba en su habitación, arreglándose para revisar al hombre. Se había vestido con uno de sus mejores trajes de gala, hecho exclusivamente para él, con un valor que igualaba el costo de una isla completa, sin embargo no le importaba gastar aquellas cantidades exageradas de dinero solo por vestirse bien, para eso estaba su fortuna, ¿no? Cuando estuvo listo salió del cuarto y bajó los grandes escalones de mármol para comenzar a dirigirse hacia el recibidor del palacio, donde ya se encontraba Angie en una esquina, vestida con un vestido de tul, haciendo resaltar su delgada figura. «Mierda de lentes», dijo en modo de saludo mientras se situaba al lado de ella, esperando la llegada de Pixis. «Enano gruñón», respondió estando acostumbrada a aquellos tratos. La ley de que el hermano mayor debía de cuidar a su hermanita no valía en su familia. «Espero que te comportes y no hagas tus estupideces». La amenazado mirándola fríamente con sus ojos grisáceos, sus miradas podían hacer temblar hasta el más fuerte. «No empieces a hablar sobre tu mierda de libros. Deberías de tomar tus propios consejos, Levi», comentó dándole un codazo de manera burlona, haciendo que el azabache retrocediera enojado al ver que su traje se había arrugado un poco. ¿Acaso olvidas que la vez pasada despediste a una sirvienta enfrente de nuestros invitados del reino vecino? Ella tuvo la jodida culpa por estornudar enfrente de mí, prácticamente respiré todos sus asquerosos gérmenes. Se quejó frunciendo el ceño al recordar que aquella vez se dio un baño por más de una hora, con los jabones más finos y caros que pudo encontrar. No bromes, Enanin. ¿En serio que eres un maniático de la limpieza? Se burló la castaña, lanzando una carcajada que se escuchó por toda la habitación, atrayendo las miradas los sirvientes que se encontraban arreglando los últimos detalles. Deja de joder y cállate. ¿Sabes que te libero de esto? Te doy permiso de cenar en tu habitación. Dijo mientras movía la mano hacia las escaleras, indicándole que comenzara a subir al segundo piso. Oh no, mi querido hermanito, aquí estoy yo para apoyarte en tu vida. Y para ver cómo te regañar por tus excentricidades. Mencionó Angie volviendo a reír, limpiándose algunas lágrimas que salían de sus ojos. Sin embargo, antes de que pudiera responder con algún comentario ofensivo, vio como un carruaje grande y elegante se estacionan frente a la entrada principal. Al abrirse la puerta del vehículo salió un hombre entrado en edad, de cabeza calva y con un peculiar bigote. Bienvenido, Pixis. Saludó el azabache mientras comenzaba a caminar hacia el hombre, siendo seguido por Angie. Levi, siempre es un gusto verte. Dijo, quitándose el abrigo que fue recibido por mi casa, llevándoselo inmediatamente hacia el gran armario del recibidor, tratando de no hacerle algún tipo de arruga. Pixis. Gritó la joven, corriendo hacia el hombre para abrazarlo con emoción. Hace mucho que no venías. Hola, princesa. Saludó, besando el dorso de su mano. Lo siento, he tenido mucho trabajo en los últimos días. Disculpe, príncipe Levi, pero la cena ya está lista. Informó mi casa, situándose a unos pasos detrás de ellos y haciendo una reverencia a pesar de odiar estar cerca de él. Bien, Pixis, por favor, acompáñanos.
invitó el azabache alzando la mano, indicándole al hombre que pasara primero. Los tres comenzaron a dirigirse hacia el comedor, siendo recibidos por los demás sirvientes que hacían reverencias en señal de respeto. Al llegar Levi se sentó como costumbre en la cabecera de la mesa mientras que Pixis estaba en el otro extremo, quedando así frente a frente. «Comiencen a servir», ordenó Levi al mayordomo que haciendo sonar una campanita hizo que una hilera de sirvientes completamente organizados salieran de la cocina, cargando grandes charolas de comida, dejándolas perfectamente acomodadas en la mesa. «Todo se ve delicioso. Felicito a Angie que se encontraba sentada del lado izquierdo de su hermano. ¡Qué buen servicio tienes!», comentó Pixis impresionado por la presentación de hace poco. «Para eso les pago, para que hagan bien su trabajo», contestó con un movimiento de la mano, restándole importancia a la situación. La cena comenzó con normalidad, degustando los alimentos preparados especialmente para aquella noche. Sin embargo, Levi estaba impaciente por saber el motivo de la presencia del Pixis. No le tenía miedo al hombre, pero sabía que sus visitas eran por asuntos importantes. «Y dime, ¿a qué debemos tu inesperada presencia?», preguntó de manera casual, dejando el tenedor a un lado de su plato. «Me alegra que lo preguntes», dijo mientras se limpiaba la boca con la servilleta pulcramente doblada que se encontraba a su derecha. «He venido a hablar sobre tu herencia y título de nobleza». «¿Ya decidieron por fin que es hora de que sea rey?», cuestionó alzando una ceja al escuchar las palabras del hombre. A fin de cuentas era un asunto que le importaba. «Tus padres dejaron un testamento en donde indicaron los pasos que se tenían que seguir para que seas el rey de Trost», informó con seriedad, sabiendo que lo que venía necesitaba ser completamente aclarado. «Me lo han dejado a mi cuidado antes de su inesperada muerte». «¿En serio? Jamás me informaron de eso», comentó frunciendo el ceño, enojado por haber sido excluido de aquella situación. «¿Qué ordenaron?». «Uno de sus indicaciones es que tenías que tener la edad de 23 años para poder reclamar el título», contestó citando las palabras escritas en el testamento. «Levi los acaba de cumplir hace un mes», dijo Angie participando por primera vez en la conversación de los dos hombres. «¿Eso es todo? Entonces prácticamente ya soy oficialmente el rey», finalizó recargándose completamente en el respaldo de su asiento de manera despreocupada. Al fin era completamente dueño de todo. «Que empiecen a servir el postre para celebrar». Los sirvientes fueron a buscar rápidamente los platos con los alimentos dulces que el azabache había pedido exclusivamente en la mañana. Entre ellos estaba Eren, que sintien como sus manos empezaban a sudar por el nerviosismo, camino hacia la cocina para tomar la comida. «En realidad eso no es todo», continuó Pixis poniendo sus brazos sobre la mesa, recargándose un poco hacia adelante para recalcar sus palabras. «La otra condición es que tienes que contraer matrimonio». El lugar quedó sumido en un profundo silencio. Levi se tensó al escuchar sus palabras y poniendo sus manos en forma de puño, miró al hombre con una expresión entre confundida y enojada. «¿Qué?», preguntó al pensar que su mente le había jugado una mala broma. «Tus padres ordenaron que para ser el rey y heredar toda la fortuna de la familia deberás de tener una pareja oficial», contestó Pixis tratando de ser lo más claro posible. «¿Eso significa que Levi tiene que casarse?», cuestionó Angie con sorpresa, volteando a ver a los hombres en busca de una respuesta. «Así es, princesa», afirmó a la joven que solo asintió con un ligero movimiento de cabeza, sin salir de la impresión. «¿Y qué pasa si me opongo?», preguntó el azabache con recelo, poniéndose a la defensiva. «Se te quitará todo el dinero del que eres dueño, seguirás siendo el príncipe pero perderás toda tu fortuna y se te anulará el título de rey. Prácticamente perderás todo lo que tienes y tu opinión ya no se tomará en cuenta ante las decisiones para el reino». «No me jodas», gritó furioso golpeando la mesa con su puño. Eren, que pasaba en esos momentos cargando dos platos que contenían unos trozos de pastel, se sobresaltó al escuchar el grito del azabache y dando un paso hacia atrás, se tropezó con sus propios pies para finalmente caer al duro suelo de madera, haciendo que los postres cayera sobre él y manchara toda su ropa y parte de su cara. Todos los presentes, tanto la familia real como los sirvientes que seguían ahí, voltearon hacia el castaño al escuchar el desastre que ocasionó. Sin embargo, cuando Levi posó su mirada en él, sintió como una fugaz idea pasaba por su mente, haciendo que una ligera sonrisa se posicionara en sus labios.
Levantándose completamente y haciendo la silla para atrás, comenzó a caminar hacia Eren, que palideció al ver que el azabache se dirigía hacia él. ¿Tu nombre? Preguntó mirándolo fijamente desde arriba, ya que el menor seguía en el suelo sin poder levantarse por el miedo. Eren, señor. Contestó con dificultad, sabiendo que esas serían sus últimas palabras. Sin embargo, su sorpresa fue que en lugar de regañarlo, Levi lo tomó de los hombros y lo acercó a él para comenzar a besarlo con fuerza, probando el ligero sabor a cereza de alguno de los postres que había caído en la cara del menor. Al sentir que el castaño abrió la boca para protestar, tomó ventaja, y metió la lengua en su cavidad, comenzando a acariciar la lengua de Eren y haciendo el agarre de sus hombros más fuerte al sentir que el menor trataba de apartarse. Al transcurrir unos segundos que parecieron infinitos y ante la mirada de sorpresa por parte de todos los presentes, finalizó el beso viendo cómo el castaño se encontraba sonrojado y con la respiración agitada mientras que un hilo de saliva salía de sus bocas. Bien, Eren, siente afortunado. Dijo con naturalidad como si aquel beso jamás hubiera pasado. ¿Te casarás conmigo? ¿Qué? Preguntaron Angie y Pixis al mismo tiempo al escuchar las palabras del azabache, aun sin salir de la impresión al ver cómo Levi prácticamente violaba la boca del menor. El azabache agarró al Eren del antebrazo para levantarlo, dificultándose un poco ya que al castaño le temblaban las piernas. Había acertado en su elección. ¿Quieren que me comprometa, no? Pues les presento a mi futuro esposo.